Magna, Premium Diesel y aceites. Además, contamos con medición de niveles aditivos y presión de llantas, amplio estacionamiento y tienda de conveniencia. Nuestra atención nos caracteriza. Visítanos en Carretera Nacional 85, Vía Corta Tampico, kilómetro 64+700, Ejido San Juan y El Ranchito. Abierto todos los días del año, las 24 horas. Llena el tanque de tu vehículo con la mejor calidad en gasolinera SG. Carnicería Sucavi le ofrece carne de res, puerco y pollo de excelente calidad. Venta de abarrotes, frutas, verduras y amplio menú en comidas para llevar. También cerveza, vinos y licores y todo para la carnita asada. Estamos ubicados en 180 Aldama Esquina, Colonia Buenavista. Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Ven, conócenos. Estamos aquí desde 1985. Pedidos al teléfono 834-311-4727. 37 años ofreciendo calidad y grandes descuentos en Carnicería Sucavi. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Usted ya lo sabe, ha llegado el momento de la mesa de análisis a esta hora del día, en donde estaremos conversando con los jóvenes universitarios. El tema del día de hoy considera que los hechos violentos registrados en Estados Unidos deben encender los focos rojos en las escuelas de México y Tamaulipas. Como universitarios, ¿qué tan grave es el problema del bullying? Doy la bienvenida esta mañana Paola Obregón, quien nos acompaña en la mesa de análisis. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, muy buenos días. También doy la bienvenida a Luciano Martínez en este día en la mesa, tu participación. Gracias, Luciano. Muchas gracias, Jessica. Muy contento, como siempre, de poder participar en la mesa de análisis. Bueno, ya listo para poder dar nuestra opinión. Así es, y bueno, pues un tema que está ahorita, sobre todo ante las situaciones registradas en Estados Unidos como estudiantes universitarios, ¿qué tan grave es el problema del bullying, del acoso escolar, sobre todo en los jóvenes universitarios? Porque es un tema que pese a que son universitarios se da también. Luciano. Sí, fíjate que me voy a guiar por 3 ejes rectores sobre mi participación el día de hoy. Creo que hay que destacar estas situaciones que lógicamente creo que afectan y que han estado afectando normalmente en los Estados Unidos, pero creo que también ha afectado y posiblemente puede llegar a afectar más todavía y podríamos llegar a registrar este tipo de violencia en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Punto número 1 es la normalización de la violencia, el bullying mal atendido, porque todavía no se sabe cómo atender estos casos de acoso entre estudiantes o de maestros hacia estudiantes, y la nula atención psicológica o la mala educación que tenemos con respecto a la atención psicológica que deben de recibir las personas, tanto que ejercen violencia como las que sufren o son violentadas. La parte de la normalización de la violencia, sobre todo se ve más en Estados Unidos, es una cultura bélica, es una cultura de guerra, eso es evidente, lo hemos visto, es parte de su propaganda que generalmente vemos, esta cultura en la que además es más fácil incluso poder conseguir un arma siendo menor de edad que poder tomar una cerveza. No quiere decir que deberían de permitirles tomar cerveza, ¿no? Sino lo que estoy hablando es que es más fácil poder conseguir un arma en una tienda departamental que bebidas alcohólicas. Estamos hablando de justamente esta parte de la propaganda, de la normalización de la violencia, que hace ver como algo muy normal que una persona joven, prácticamente un niño pueda tener un arma en casa, pueda accionarla y pueda convivir con ellas. Entonces, esta situación creo que enmarca de gran manera cómo incluso puede pasar desapercibido este tipo de situaciones, porque cualquier otra persona en este tipo de cultura piensa que es normal y nunca será normal que un menor o que una persona que no se ha desarrollado completamente tenga acceso a este tipo de armas. Hoy precisamente en Estados Unidos los legisladores pusieron sobre la mesa el tema de poder regular la situación del uso de armas
tan fácil y sencillo para los ciudadanos. ¿Es esto parte de esas estrategias que se requieren y sobre todo también aquí en México para no caer en este tipo de situaciones? Habrá que ver qué tan realidad es esto, ¿no? Porque esto, cada vez que sucede una masacre vuelve este debate, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el negocio de las armas pues da mucho dinero para las campañas políticas en los Estados Unidos y es muy difícil dejar fuera o prohibirles este tipo de ventas. El negocio de las armas, las grandes empresas que se dedican a la construcción y a la venta de armas, pues financian prácticamente todas las campañas de los Estados Unidos. Entonces es muy difícil realmente que se logre pues limitar su venta, ya que pues de ellos justamente son los que generan ahora sí que esta gran publicidad de las campañas y ayudan a los candidatos de los diferentes cargos públicos en los Estados Unidos a llegar a sus puestos. Gracias, Luciano Martínez. Paola Obregón, sobre este tema, universitarios, ¿qué tan grave es el bullying entre la comunidad universitaria? Pues es demasiado difícil hablar de este tema porque no importa la edad. Y es cierto, ya somos jóvenes universitarios y aunque ya somos muchos mayores de 18 años, se vive esto y lo vemos muy cotidianamente. Por ejemplo, llega un alumno que es, no sé, digamos, de una comunidad rural, y ¿qué es lo que pasa? Que ese grupito que está en ese salón se va en contra de él sin argumentos, sin ni siquiera tener algo en contra de esa persona. Y es algo que tiene demasiadas consecuencias porque las autoridades escolares no siempre están como que a la marcha de esto, no siempre están al pendiente o no acuden en su momento. ¿Y qué pasa? Que esto es una cadena que se va aumentando día tras día, conforme pasan los meses aumenta y bueno, reducirla es demasiado difícil. Y claro que se vive siempre y bueno, es muy difícil también porque no estamos en un estado con la seguridad alta y estamos en unos grandes índices de inseguridad, y esto que hace, bueno, se suma a esta problemática, esta inseguridad tanto en las calles de nuestra entidad como dentro de un aula. Esto es algo que ya se ha normalizado y que no debería ser así porque se afectan los alumnos. ¿Y qué pasa? El mismo Estado no se desarrolla. Hace falta ese apoyo universitario entre la comunidad universitaria y también, lo mencionaba Luciano Martínez, apoyo por parte de las instituciones educativas, por lo menos psicológico. Así es, porque no, ni también la misma sociedad no tiene normalizado eso de acudir a tener un trato psicológico, no lo tiene muy como que de la vida cotidiana. Y debería ser parte de la cultura porque es de mucha ayuda y claro, las mismas instituciones educativas nos brindan este apoyo, sin embargo no siempre hacemos uso de ello y debería hacerse parte quizás de nuestras clases diarias, sería muy indispensable que se sumara también. Doy la bienvenida esta mañana, Juan Roberto, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis también, y que nos puedas dar tu opinión respecto a este tema en cuanto a los hechos violentos que se han registrado en Estados Unidos. ¿Se deben de encender los focos rojos también en las escuelas de México y Tamaulipas? Gracias por la invitación, Jessica. Un saludo a mis compañeros, a Paola, Luciano. Un gusto estar aquí como cada jueves. Hoy jueves 26 de mayo. Iniciamos con este tema tan importante ante los sucesos que suscitaron, pues bueno, esta misma semana, lamentable, este hecho tan trágico, tan triste que sucedió en Estados Unidos. Creo que para poner sobre la mesa un punto de partida tan importante que hay que mencionar es que, al menos yo, en mi opinión, creo que no tiene algo que ver o alguna correlación los sucesos de Estados Unidos con los de México. Recordemos que México tiene casos ya de inseguridad, violencia relacionado todo el tiempo con el narcotráfico. En Estados Unidos concuerdo totalmente con la opinión de mi amigo Luciano, es relacionado con la industria de armas. La legalización en Estados Unidos atraviesa un problema grandísimo en la industria de armas, pero como mencionó, es una derrama económica tan grande, es de cerca, solamente el 2021 cerraron con $420 millones de ganancia, Jessica, solamente por la venta de armas legales. Esto quiere decir que difícilmente, hasta cada suceso que pasa, pues bueno, ponen sobre la mesa o ponen sobre la Cámara de Senadores para debatir ese tema, si se va a seguir legalizando o si no va a estar de nuevo ya legalmente el uso de armas, ¿no?
Lamentablemente es algo que sucede todo el tiempo, nunca hay una respuesta concreta, pero creo que también, igual que Luciano, la derrama económica es tan grande que ni siquiera van a atreverse a prohibirla. Se estima que en Estados Unidos hay en circulación actualmente 390 millones de armas actualmente en este 2022. En este 2022 solamente hay 212 tiroteos y por cada 100 habitantes hay 120 armas, Jessica. Es alarmante esta situación. Quiere decir que todo integrante de casa tiene acceso a un arma, por lo menos de cualquier calibre. Ya no digamos rifles de asalto, ya no digamos armas de alto calibre. Ahora en México, retomando el tema del bullying, como cada mes aproximadamente tocamos el tema que va relacionado al suicidio, el bullying aquí también es algo importantísimo, es algo alarmante, es algo preocupante que hay que tocar. Y creo que las autoridades juegan un papel importante, ya que, como mencionó Paola, mi compañera, necesitan reforzar la seguridad en cuestión de la psicología. Ya habíamos hablado en temas pasados, en mesas pasadas, sobre la inclusión, sobre la adecuación de personal psicológico en las escuelas. Es importante mantener esto, no nada más en las escuelas privadas, también las escuelas públicas necesitan urgentemente esta ayuda psicológica, Jessica. Gracias, Juan Roberto. Luciano Martínez, ¿coincides con el comentario de que, bueno, pues el bullying necesita ser reforzado para disminuirlo con medidas que implementen tanto las autoridades como instituciones educativas? El tema del bullying, mira, tiene bastantes aristas muy importantes y creo que una de las más importantes es cómo detectarlo de manera oportuna y pronta. No existe manera de detectarlo, o si existe, muchas personas lo minimizan. Estamos hablando de autoridades escolares. Autoridades escolares generalmente minimizan el tema del bullying, piensan que se trata, como se llegó a decir en algún momento, se trata de carrilla, se trata de chistes, se trata de comentarios, pues simplemente para jugar. Sin embargo, se afecta generalmente a las víctimas. Además no tomamos en cuenta la parte de las personas agresoras, quien genera una agresión sobre otra persona, entre menos respuesta reciba como para, ¿cómo se puede decir?, para contrarrestar eso, generalmente se empieza a empoderar cada vez más y genera más presión sobre la otra persona. Entonces no se atiende ni al que genera la violencia ni a la víctima. Se debe atender a los dos, se deben de tomar cartas en el asunto. Creo que hace falta justamente esta parte de poder entender que no se puede quedar cualquier tipo de comentario en contra de otra persona en el baúl, o se le puede juzgar como algo, pues, fue la primera vez, no va a volver a pasar. Entiéndelo, son niños, son jóvenes, ya son adultos, no se lo están tomando en serio. Ya hay que empezar a quitar este tipo de pretextos de la mesa y empezar a atender esto realmente. Las autoridades escolares deben de tener mano fuerte a la hora de recibir este tipo de quejas, porque ¿qué es lo que pasa en un tipo o en una atención acerca de una denuncia de bullying de un compañero hacia otro? Simplemente lo sientan juntos y le piden al agresor que pida una disculpa que simplemente la va a dar en ese rato y enfrente. Después vienen consecuencias peores y esto es algo que constantemente se repite. Ante este tipo de situaciones, creo que las autoridades escolares específicamente no saben cómo actuar y deberían de saber cómo hacerlo, porque no les debe temblar la mano, hay que tener mano dura. O sea, si es necesario expulsar a un agresor, se le debe de expulsar de la institución. Esa es la realidad. Sin embargo, eso no pasa o pasa muy pocas veces. Tenemos un comentario de Radio Escuchas, dice: buen tema para los universitarios, y para Roberto decirle que en México también ha habido hechos violentos en escuelas, aunque aislados, pero han sucedido. Roberto. Sí, el tema de Monterrey fue algo muy sonado y así hace algunos años, todo el tiempo está en la mente de los mexicanos. Fue un tema relacionado, no con el bullying, aclaro, fue un tema relacionado con lo que venía repitiéndote hace días, Jessica. El tema relacionado a Estados Unidos no es por el bullying, sino por cuestiones de ideología, de supremacías, de racismo. Este fue un tema también en Monterrey muy sonado, porque no fue a causa de bullying, fue a causa sonado, me parece, de un juego virtual que jugaban, hacían retos, y bueno, pues este niño tomó el arma de su padre y fue a hacer este lamentable hecho a la escuela privada de Monterrey. Fue algo muy triste, me parece que fue en el 2017, pero vuelvo a recalcar, creo, en mi humilde opinión, creo que son hechos suscitados no por el bullying, sino
por cuestión de ideología y por cuestión de racismo, por cuestión de retos, por cuestión de supremacías, en fin, muchas otras cuestiones. Para ti no es el encender los focos rojos en las escuelas de México y en el estado, sobre todo por ser un estado tan allegado a No, yo creo que a pesar de que nos divide un río relativamente algo muy cerca, nos divide una gran diferencia, que es la aprobación de armas. Aquí en México no es legal las armas. Aquí realmente existen 125 millones de mexicanos y se estima que en México existan solamente en circulación 2 millones de armas legalmente hablando. Quiere decir esto, y bueno, son personas que estuvieron en el ejército, en la CEMAR y en Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Creo yo que no se debe alertar, no deben encenderse los focos en esta misma cuestión, pero el bullying sí es una cuestión que debe atenderse urgentemente en México. Concuerdo totalmente con la opinión de Luciano. Creo que el bullying en México es algo que se ve muy por encimita, se ve normalizado. Incluso los mismos maestros, ha habido casos, Jessica, que hacen bullying a alumnos, y es algo tristísimo porque no se toma en cuenta desde ninguna perspectiva el bullying. Entonces, creo que en México lo que necesita ya alertar es el caso del bullying por los tantos suicidios que ha habido en los últimos meses, Jessica. En la pandemia se aceleraron mucho los suicidios y en las escuelas ya ha habido un gran número de suicidios o de intentos de suicidios a causa del bullying. Creo que eso es lo que debería alertar a Tamaulipas y en general a México. Gracias, Juan Roberto. Estamos en la mesa de análisis a esta hora del día. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy el tema a analizar considera que los hechos violentos registrados en Estados Unidos deben encender los focos rojos en las escuelas de México y Tamaulipas. Participan este día Juan Roberto, Paulo Obregón y Luciano Martínez. Momento de ir a la pausa y regresar con más a la mesa de análisis. Prepárate para la mejor temporada de H-E-B. Lechuga romana, $12.95 la pieza. Plátano, $14.95 el kilo. Tomatillo limpio Season Select, $19.95 la pieza. Y aguacatito en Maya Season Select, $64.95 la pieza. Fíjense al 30 de mayo. Busca más promociones en tienda o descarga la app de H-E-B. El Barón Rojo, renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-31-648-47 y en el 9 y 10 Juárez número 806. Teléfono 834-310-0358. Venta de cubrebocas con diseños elegantes a precios muy accesibles. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRETAM, invita a cursar la maestría en Investigación Educativa y el doctorado en Políticas Educativas. Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 834-171-9340 o en la página www.cretam.edu.mx. Correo electrónico info@cretam.edu.mx. Estamos de regreso en esta mesa de análisis. Gracias por acompañarnos. El tema acerca de los hechos violentos registrados en Estados Unidos deben encender los focos rojos en escuelas de México y Tamaulipas. Platicábamos en el corte, la pandemia agrega un factor, sobre todo de salud emocional, y en el que se puede probablemente ver el incremento de este tipo de situaciones. Paola Obregón. Sí, claro, bueno, sumándose al bullying también vienen estos cambios emocionales que fueron surgiendo poco a poco a través de esta larga pandemia. Y bueno, claro que los índices fueron subiendo de tanto como que personas bulleadas como también las mismas que se iban directamente como que al suicidio, ¿no? De que ya no le encontraron un sentido aquí, y es algo totalmente ligado, porque si ven los problemas que se ven en, digamos, una institución educativa a través del bullying, y no solamente ahí, sino también en las calles de nuestra comunidad, y lo vemos también por parte del lado de la pandemia y de todos los problemas que trajo, es la misma cadenita, todo eso te lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentras otra salida, quizás porque no te sientes bien en tu sitio, porque quizás ves que hay demasiada inseguridad y
y no puedes sobrellevar tantos problemas y lo que haces es pues orillarte a este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que hay tantas personas que están a nuestro alrededor que pueden accionar diferentes soluciones y no lo hacen. Quizás nuestra familia, la familia de las personas afectadas no está al tanto de lo que sucede con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, con todas esas problemáticas que van viviendo, quizás no están al tanto, al 100% de lo que ellos van viviendo. Igual en las instituciones educativas vemos que los maestros no están siempre al tanto. Hay ciertos maestros que solamente se preocupan porque tú cumplas con tus deberes de estudiante y ya, hasta ahí llega. ¿Y qué pasa? Bueno, he conocido a ciertos maestros que claro que se preocupan desde tus ¿cómo decirlo?, su salud emocional, hasta lo educativo, hasta que te hacen llevarte en un camino para que seas un buen estudiante, pero hay otros que te abandonan por completo, es decir, que te exigen demasiado, que llegas a un punto en el que explotas y ya no tienes otra salida más que estar en una completa bomba de emociones, de tanta... pues sí, de muchos compromisos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que te sientes en ese estado de depresión donde ya no puedes pues avanzar. Y claro, la misma institución debería tener como que todas esas atenciones, esos poquitos, tenerlos al tanto, para que eso no llegue a más, porque claro que nuestro país está súper, tiene unos índices demasiado graves para esto, y pues nosotros como desde aquí podemos alarmar a esto para que se vaya erradicando. Gracias, Paola Obregón. Luciano Martínez, ¿coincides también con el comentario? La pandemia viene a dar un factor relevante que es la salud emocional de los jóvenes, y que esto puede ser un factor de que se incrementen hechos como lo sucedido en Estados Unidos. Mira, no sé si puedan empezar a salir o a reproducirse este tipo de acciones, ¿no? Atentados en contra de compañeros o maestros. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta una cosa en cuanto a la salud mental. La salud mental no es como un catarro, no es como una fiebre, no es como estas enfermedades que a simple vista podemos ver, o poniéndole la mano en la frente a una persona uno sabe, pues se encuentra enfermo, se encuentra mal. Muchas veces se esconden detrás de publicaciones de felicidad, de tranquilidad en redes sociales, nuestras propias enfermedades mentales. Esto, a ver, no se tome como que estoy hablando de locura, simplemente estoy hablando, y hay que dejarlo bien claro, de situaciones de depresión, de cómo nos sentimos a diario. Y esto mismo, esta forma tan silenciosa que tiene la salud mental de manifestarse en las personas, y que uno mismo, como enfermo, por ejemplo, de este tipo de situaciones, si estás en depresión, si te sientes mal contigo mismo, este tipo de situaciones a veces no las externamos. Es muy difícil que lo hagamos, y si lo llegamos a hacer, incluso a veces lo que se pide es que no se comparta con más personas y no se buscan a las personas adecuadas. Hay que empezar a hablar y sobre todo invertirle en esta parte de la atención psicológica. No quiere decir que los padres, yo creo que deberíamos empezar por fortalecer estos departamentos en las universidades, y que no sea, por ejemplo, un solo psicólogo el que atienda, no sé, a más de 500, 600 alumnos, porque le va a ser imposible. Estos departamentos deben de contar con más personas. Debe estar adecuado de acuerdo a la cantidad de alumnos, y sobre todo deben tener campañas enfocadas en poder conocer a cada uno de los alumnos de las distintas facultades, universidades, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, para intentarles brindar esta atención a este tipo de enfermedad que no se ve y que es muy difícil detectar a simple vista. Así es. Gracias, Luciano Martínez. Juan Roberto. Bueno, concuerdo totalmente con los comentarios de mi compañera Paola, de mi compañero Luciano. La pandemia no solamente nos vino a evidenciar como un país poco preparado para la educación, poco preparado para las cuestiones tecnológicas, sino también para lo pobre y lo poco que nos tomamos en serio la salud mental, Jessica. Solamente en pandemia aumentó un 24,5% la violencia doméstica en México. México es un país que tiene grandes números de violencia doméstica hacia la mujer, hacia los niños, y esto de alguna manera pegó en los suicidios de niños. Aumentaron cerca de un 43% los suicidios de menores de edad solamente en la pandemia. ¿Quiere decir esto? Bueno, que en la pandemia muchos niños tristemente veían la escuela como un lugar de salida, como un lugar de escape de su realidad.
de violencia doméstica. Entonces, al no haber, pues bueno, estos espacios para poder escapar, para poder distraerse, pues bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, recurren al suicidio. Concuerdo totalmente con mi compañero Luciano, la salud mental es algo intangible, es algo invisible, es algo que no se puede detectar, pero vuelvo a relucir y me canso de repetirlo en diferentes mesas de análisis, Jessica. La salud mental no se toma en serio desde el punto de vista en que ni siquiera se le da un presupuesto asignado. México es de los países de Latinoamérica con el presupuesto de salud mental más bajo en todo el continente. México le destina solamente un 2.3% del presupuesto de salud a salud mental. Es un presupuesto tan pobre que ni siquiera te puedes dar cuenta en las tasas de suicidio. Países como El Salvador, países como Guatemala, países como Bolivia le destinan un 8% de su presupuesto de salud mental a la salud. Entonces, desde ahí estamos mal. Creo que no nos hemos tomado muy en serio lo que es el bullying. Nos tomamos a juego aún por la ideología machista que tiene México, lo que es la depresión, lo que es todas estas cuestiones, y por ese tipo de cuestiones, pues bueno, no ha podido tomarse en serio este tema, Jessica. Creo que deben ponerse más atentas las autoridades a esto, y bueno, reforzar también los psicólogos en las escuelas, también recordar a la sociedad que existen líneas telefónicas que supuestamente te ayudan a escucharte. La línea de la vida, creo que es el 01800 29 300, esa es la línea de la vida. Pero bueno, creo que así sin más, pues bueno, creo que es un tema que debe alertar a los tamaulipecos, a los mexicanos en general. Muy contento de estar aquí, Jessica, gracias por la invitación, espero ser invitado el próximo jueves. Miren, tenemos un mensaje de Radio Escuchas, dice: hola, buenos días, comentando sobre lo que es el bullying. Creo que es una enfermedad que viene desde casa y en la calle nada más pues se mejora, y que siempre ha existido, nada más que con diferentes nombres. Es como las drogas, algo que no se va a extinguir, y al rato no nos espantemos que al igual que las drogas, las leyes lo permitan y lo autoricen en la Constitución, porque es lo único que se hace bien. Gracias y buenos días. Saludos a los de la mesa de análisis. Gracias a quienes nos están escuchando. Hemos llegado ya a la parte final de esta mesa. Agradezco la participación. Paola Obregón, gracias por tu participación en esta mesa. Muchísimas gracias y bueno, es un placer estar aquí. Luciano Martínez, gracias también por la participación. Muy contento, como siempre, Jessica, de poder participar en esta mesa de análisis, saludar a las radioescuchas y decirles, bueno, que estamos agradecidos también por el espacio que nos brindan. También agradezco a Juan Roberto, gracias. Gracias, Jessica. Un saludo a todos los radioescuchas y contentísimo de estar aquí. A usted que nos estuvo sintonizando, a nombre de todos los que conformamos parte de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le damos las gracias y lo invitamos a estar en sintonía en nuestros diferentes espacios informativos de opinión. Yo soy Jessica Sánchez, que pase usted un excelente día. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. Esta es la